Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Espero que me estén escuchando todos bien y me indican, por favor, si están observando todos la pantalla, la diapositiva. Sí, la pantalla. Ya, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes. Bueno, bienvenidos a esta clase del día de hoy, jóvenes de física. Bueno, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien de salud, junto con su familia, sus padrecitos, su mamita. Jóvenes, para todos ustedes, les deseo lo mejor. Vamos a empezar la clase. Ya saben, mi recomendación siempre que se coloquen en un lugar donde no sean distraídos, donde esté sin ruido. Acompáñense de un cuadernito no sé, con un esferito, con un lapicito para que vayan anotando. Cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, háganla saber en el momento exacto para poderles responder. ¿Sí? Eh, Antes de empezar, sí, antes de empezar, jóvenes, quiero aclararles algo. Ya saben ustedes, ¿no? Bueno, su tutora ya les ha puesto, pues, en el grupo que de aquí en adelante no se van a compartir los links en el grupo de WhatsApp, ni siquiera las tareas ni nada de los archivos de tareas ni las diapositivas que les he compartir. Entonces, por ello, pues, jóvenes, ustedes recordarán que tienen una plataforma que es la plataforma de Microsoft Teams y ahí está todo colgado. En este momento mismo, en el equipo que ustedes tienen de física, ya está la tarea y también están las diapositivas para que ustedes puedan realizar este trabajo en casa, perdón. Y también, jóvenes, a su vez, también quedan clases grabadas donde ustedes pueden eh, ayudarse también con esto. Jóvenes, el motivo de las clases, recuerden ustedes, y bueno, si aquí están 10 personas aquí conectadas, pues ustedes recordarán, o en la primera clase les decía que todas, de aquí en adelante, todas las clases, todas, absolutamente todas del año lectivo, van a ser grabadas. Esto es pues con el fin, sí, con el fin para que todos sus compañeros puedan llegar a observar la clase, sí, el tema que estamos tratando el día de hoy, y aquellos estudiantes pues que no tienen conectividad, a ellos me refiero. La tutora pues nos ha remitido a cada uno de los docentes quienes cuentan con conectividad fija y quienes no. A aquellos estudiantes me refiero, y el resto pues también para ustedes pues también pueden ayudarse también con las clases grabadas para que puedan observar cualquier tema que se haya obviado, ustedes pueden repetir de nuevo para que ustedes vayan haciendo su trabajo. Eso, mis jóvenes, eso quería decirles antes de empezar. Entonces, recuerden ustedes siempre, las clases son grabadas, ¿sí? Si alguna vez me olvido, pues siempre les recuerdo en este momento, pues que las clases son grabadas. Vamos a entrar a un tema nuevo, un tema, bueno, no tan nuevo, ustedes ya lo conocen demasiado, ustedes este tema ya lo observaron en lo que es matemáticas, y si no es así, pues esta tarde va a ser de recordar. Recuerden ustedes también que tienen que tener algunos conocimientos previos para entrar a esto de vectores. Vamos a entrar a vectores en lo que es más en física. He cogido los temas más esenciales para lo que es física, para lo que nos va a servir como herramientas en física de aquí al año lectivo que se viene. He cogido lo más esencial de lo que es vectores. Los objetivos para esta tarde, los objetivos principales para esta tarde es lo siguiente. Reconocer los vectores como elementos geométricos de R2. ¿Qué quiere decir R2? En un plano cartesiano. Y calcular el producto escalar entre dos vectores y la norma de un vector para determinar la distancia entre dos puntos A y B en R al cuadrado como la norma del vector. Ya vamos a ver estos conceptos de norma de vector. Eh, Hasta ahí, jóvenes, tal vez, no sé, ya saben ustedes que no me gusta mucho estar hablando, sino más bien me gusta escucharlos a ustedes. Tal vez tienen alguna sugerencia, alguna pregunta hasta ahí. Estamos 10 personas apenas. ¿Qué me cuenta Pinto? ¿Qué me cuenta Paredes? Lema, García, de los que van sobre Mejía. Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Jóvenes. No, Lisa. No. Recordarán ustedes que siempre, siempre les voy a decir eso, ¿sí? Siempre, siempre. Mi lema es eso, preguntarles a ustedes cualquier duda. Y ustedes también no se queden callados, jóvenes.
Lo importante aquí es el que más pregunta va a saber más, va a conocer más, ¿sí? Nada sacamos callándonos o estar ahí en la casa con el micrófono apagado, pues, y sin preguntar, quedarnos con esa incógnita. Entonces aprovechen el momento que estamos aquí en clases virtuales, pregunten lo que deseen para que puedan realizar también sus trabajos bien. Comencemos con vector. Vector, jóvenes, recordarán ustedes, todo esto es de recordar, ¿no es cierto? Recordarán ustedes que un vector es un elemento matemático, o sea, esta herramienta es matemática, la traemos de ella a física para que nos ayude a establecer o a representar magnitudes físicas vectoriales, tales como el desplazamiento, la velocidad, la fuerza, la cantidad, el movimiento, la intensidad de campo eléctrico, etcétera. ¿Sí? Para eso nos sirven los vectores en física, o sea, la traemos esta herramienta matemática para que nos sirva para poder nosotros representar estas magnitudes físicas. Porque así como son, no se pueden representar sí solas, necesitan de algunas herramientas más matemáticas, como es el vector, para que queden todas establecidas muy bien. Este análisis vector se representa geométricamente mediante un segmento de recta orientado, o sea, más claro es una recta, una línea recta orientada, o sea, tiene una flechita, como estamos viendo aquí un ejemplo, que lo voy a encerrar aquí, estamos viendo ahí un ejemplo de vector, ese es un vector jóvenes, también aquí tenemos, miren, más ejemplos de vectores, aquí en esta parte también es vectores, están aquí dados en unas cargas eléctricas que ya vamos a ver poco a poco con ustedes en física. Y también aquí está un vector, pero en un plano en 3D. Recordarán ustedes los sistemas de referencia en 3D, en 2D, en una dimensión, lo que vimos en la clase anterior. Entonces, miren, aquí estamos observando esta parte de vector. Los vectores tienen otros, el vector, la palabra vector o este vector geométrico que ustedes lo ven ahí, está acompañado de algunos elementos, de 4 elementos en total. Vamos a ir viéndolos poco a poco. El primer elemento es el módulo, ¿sí? El módulo del vector. El módulo del vector, jóvenes, es la medida del vector, o sea, cuánto mide esa línea recta, desde su punta, desde su cola hasta su punta, o desde el inicio hasta su final. ¿Cuál es la medida del vector? A eso le llamamos módulo. También tienen otros nombres en física. Por ejemplo, en física, en los libros de física también le llaman norma, también le llaman magnitud. Entonces, tiene algunos nombres el módulo, pero todos son sinónimos nada más y recordemos que es un módulo. Entonces, el módulo es la medida que tiene o la longitud de ese vector. La notación que tiene este módulo, pues es lo que estamos viendo aquí. A ver, lo voy a encerrar ahí. Como ustedes ven, ahí es una letra mayúscula. Arriba de esa letra mayúscula está acompañado de una flechita, ¿sí? Una flechita que siempre apunta hacia la derecha. Y existen dos líneas paralelas que parece que nos recuerdan matemáticas como el valor absoluto. Esa es la notación de un módulo o del módulo de un vector, ¿sí? Del gráfico que nosotros obtenemos, o están ustedes observando, el de que está en la parte superior, otra vez lo voy a encerrar, podemos observar que dice aquí 5U. Ese 5U son la medida de ese vector, de la longitud del vector, que son 5 unidades. Se les llama unidades ya sean centímetros, kilómetros, ¿no es cierto? Pues si hablamos de fuerzas, newtons, a eso le llamamos unidades, o sea, le englobamos todo ahí a las unidades. Entonces, miren, este vector A, miren, ¿por qué vector A? Por su nombre que está aquí, A mayúscula y tiene una flechita hacia arriba, entonces se le reconoce como vector. Este vector A o su módulo del vector A tiene 5 unidades, desde el inicio hasta el final, su medida. El módulo de un vector siempre es positivo, jóvenes. ¿Sí? Señoritas, siempre es positivo. A recordar esta parte de aquí es muy importante. Luego nosotros ya vamos a topar esta parte. Luego otro elemento más que lo acompaña al vector siempre es la dirección. La dirección, así en forma resumida, no es más que la medida del ángulo que existe entre el eje X, si hablamos de un plano cartesiano, en este caso hacia el vector. La medida de ese ángulo, si nosotros cogemos un graduador que nos mide a nosotros los grados, ¿no es cierto? Y cogemos como el eje X desde 0 hasta la medida de cualquier vector, entonces esa medida del ángulo le llamamos dirección del vector, ¿ya? Dirección del vector. Si estamos hablando de la medida de un ángulo, ¿el ángulo en qué se mide? A ver, recordemos. ¿En qué se mide el ángulo, jóvenes? Con los ángulos.
En grados. Eso, muy bien, Paredes, muchas gracias. En grados, ¿no es cierto? Nosotros vamos a manejar bastante los grados. Posiblemente manejemos radianes. Radianes, ya vamos a ver después lo que es radianes. ¿Ya? Entonces, más nos enfocamos a la medida de un ángulo en grados. Luego está, aparte del módulo, miren, aquí está el módulo, está la dirección también, la dirección. También existe el sentido de un vector. El sentido de un vector es hacia dónde está en la recta, ¿sí? El sentido de este vector, por ejemplo, del que ustedes están observando en cambio aquí en este vector en color azul, el sentido de este vector es ascendente. Podemos encontrar los descendentes, podemos encontrarlos hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, ¿no es cierto? Como la canción, podemos encontrarlo a los vectores de esa forma. Su sentido puede ser hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿no es cierto? A eso le llamamos sentido en un vector. En cambio, la dirección ya sabemos qué es, a veces confundimos dirección y sentido. Siempre los estudiantes se confunden. Dirección y sentido, dirección y sentido. Entonces, dirección, medida del ángulo. Lo mido en grados. Sentido puede ser ascendente, descendente, etcétera. ¿Ya? Entonces, tenerlo muy en cuenta eso al momento de trabajar con ángulos. Luego tenemos el módulo del vector. Perdón, el punto de origen o el punto de aplicación del vector. El módulo ya lo conocemos, que es la medida del vector. El punto de origen, pues, es donde nace el vector, digámoslo así. De repente o en varias ocasiones coincide con el plano cartesiano, algunas veces, aunque no siempre coincide con el origen del plano cartesiano. ¿Ya? Entonces tenerlo a esta parte muy en cuenta. Entonces tenemos 4 elementos que queda perfectamente definido, para que quede perfectamente definido un vector, que es el origen o punto de aplicación, es la dirección, el sentido y módulo. Cada vez que hablemos de vectores, siempre van a estar acompañados de sus elementos un vector. ¿Listo? Tal vez alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí. Estimados estudiantes, tal vez alguna pregunta hasta ahí. No, licenciado. No, ninguna, continúo. Luego tenemos formas de expresar un vector. En lo que es matemáticas y también lo que es física, existen varias formas, jóvenes, de expresar un vector. Les he traído las más utilizadas en la clase de física, pues es la forma gráfica. Como ustedes verán aquí, miren, esta es una forma gráfica de expresar un vector con un plano cartesiano, con sus ejes en X y su eje en Y, ¿no es cierto? Como es un gráfico, ya sabemos que un vector es un segmento orientado, o más claro, una línea recta, ¿sí? Orientada. Entonces tenemos una forma gráfica. También existe la forma donde indican los 4 elementos, la forma de expresar un vector donde indican sus 4 elementos. Los 4 elementos ya saben cuáles son: origen, dirección, sentido, módulo. Para este ejemplo que estamos viendo, este vector de aquí, este vector de aquí se llama vector V, como estamos viéndolo en la partecita. El vector V tiene el punto de origen, justo coincide con el origen del plano cartesiano. Estamos en el punto 0,0. Recordemos cómo se manejaban los planos cartesianos. La dirección, miren, al fondo ustedes pueden observar un graduador y observamos que tiene 38 grados. Nos ayudó este graduador y podemos observar que tiene 38 grados de dirección. El sentido de este vector es ascendente. Está bien, ascendente, ¿no es cierto? Comienza desde un punto bajo y va hacia un punto alto, entonces es ascendente. Y el módulo de un vector, que era la medida del vector, tiene 11,4 centímetros, ¿sí? Existe una fórmula para sacar el módulo, ya vamos a ir a verla luego. Y también existe, podemos nosotros encontrar con una regla podemos encontrar también la longitud de un vector, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, al fondo ustedes pueden hacer una regla. Si ponemos desde 0 centímetros hasta su punta, quedaría 11,4 centímetros. ¿Ya? 11,4 centímetros. Entonces, esa es otra forma más de expresar un vector, ¿sí? De expresar un vector. Otra forma más de expresar un vector es con sus componentes. Componentes, ese nombrecito, componentes. Es la tercera forma de expresar un vector, componentes
en un plano cartesiano o de la forma cartesiana también. O sea, es una expresión cartesiana del vector. ¿Cuál es esa? Esta que estamos observando aquí. Miren, obsérvese. El vector v tiene componentes en x 9 y componente en y 1. ¿Sí? Esta es otra forma de expresar un vector. ¿Qué quiere decir componente? Vamos a ver con este ejemplo. Las componentes de un vector no son más que las componentes que existen en cada una de sus, en este caso, de sus ejes, tanto en X como en el eje Y. Como ustedes ven, aquí tengo otro ejemplo. Miren, aquí tengo el vector V otra vez, está en color amarillo. El vector V, si nosotros observamos o trazamos una línea desde el punto final hasta el eje X, como estamos observándolo ahorita, es como lo que hice ahora, observamos que si vemos los espacios desde el origen en el eje X, desde el origen hasta ese punto, serían 8 espacios. A esa le llamamos la componente en X, obviamente porque está en el eje X. Componente en X es 8. Y en cambio la componente en Y, miren, obsérvese, aquí podemos observar que trazamos una línea y si notamos en el eje Y desde 0 hasta ese punto, ha dejado 5 espacios. Esa sería la componente en Y. Entonces, el vector, otra forma de expresarlo son en sus componentes. Y este es muy utilizado en lo que es física, en lo que es desplazamientos, en lo que es posición. Entonces, por eso lo he traído esta tarde para que ustedes lo tengan muy en cuenta a esta forma de expresar un vector. Entonces, miren, esta cuarta forma es con sus componentes en X y componentes en Y. Hay otros autores donde lo acompañan con una letra I, un vector I y un vector J. Eso simplemente es para referenciar que están sus componentes. Por ejemplo, siempre va a estar acompañado de la componente en X, siempre va a estar acompañado de la letra I, de su vector I, vector unitario I, y en cambio la componente en Y siempre va a estar acompañado de su componente en J, perdón, acompañado con un vector J del componente en Y. Simplemente entonces, jóvenes, ¿qué es una componente? Componentes son los números, en una notación cartesiana son los números que observamos aquí, el 8 y el 5. Igualmente, para otro ejemplo sería lo mismo. Las componentes de un vector es las coordenadas del vector en un plano cartesiano. Estas son las 4 formas de expresar un vector. ¿Preguntas de la forma de expresar un vector, jóvenes? Estimados estudiantes, tengan la amabilidad. Dígame, Guaño. A ver, Richard, Guaño, le escucho. Dime, Richard, dime. Estás levantando la manito, no sé si... A ver, déjame ver. Ahí. Ahí puedes hablar. Sí, Lice. Ya. Disculpe, ¿podría repetir un poquito porque yo llegué un poco tarde por faltas de conexión a internet? Claro. Lo que les decía, en este caso, lo que es un vector, lo que tratamos de un vector. Un vector es un segmento orientado, una línea recta, ¿sí? Una línea recta, así como lo conocemos en matemáticas. Esta línea recta en matemáticas, pues, tiene sus formas de expresar. Existen 4 formas, bueno, los he traído las más esenciales. La forma gráfica, como tú la ves aquí, la forma gráfica. También existe la forma donde podemos expresar su origen, su dirección, sentido, su módulo, que son los elementos de un vector. Siempre van a estar acompañados sus 4 elementos del vector. Luego está la forma cartesiana, ¿sí? Con sus componentes tanto en X como en Y. Lo podemos observar en la siguiente imagen, lo que les decía a sus compañeros. Aquí hay componentes en X y componentes en Y. Por ejemplo, este ejemplo de vector que está en color amarillo, es un vector, es el vector V. Sus componentes en X es 8. ¿De dónde sale ese 8? Tomando en cuenta o referencia nosotros desde el 0 hasta ese punto en el eje X, desde el 0 hasta ese punto, dejaría 8 espacios. Eso, las coordenadas de ese punto. Pero en este caso no es válido hablar de coordenadas porque no estamos refiriéndonos a un solo punto. Recordan ustedes en un plano cartesiano decíamos coordenadas porque era un punto. Aquí estamos hablando de un vector.
y el vector toma otros nombres, simplemente toma otros nombres, otra referencia. Ya no le decimos coordenadas, les llamamos componentes. Componente en X que es 8 y componente en Y que es 5. ¿Sí? Por lo general siempre hay otros autores de otros libros en lo que es física, matemática, les acompañan con letras a estos componentes para referirnos cuál es la X y cuál es la Y. Siempre está acompañado con una letra I, que es el vector unitario. Recordamos ustedes que ustedes ya vieron esto de vectores, simplemente estamos recordando. Y acá en el componente en Y, en cambio, está acompañado de una J. ¿Sí? Entonces, siempre van ustedes a encontrar esa forma o esa expresión de los componentes. Eso, mi estimado. ¿Sí? ¿Le quedó claro ahí? Sí, licenciado, gracias. Ya, muy bien. Muchas gracias por preguntar también. Continuemos. Otra forma, miren, hay otra forma más. Miren, los vectores tienen varias formas de representarse. Miren, aquí hay un ejemplo. Aquí hay un vector, miren, dense cuenta. Aquí hay un vector. Aquí el vector no coincide en el origen. Su punto inicial está fuera del origen y su punto final fuera del origen también. Entonces, miren, por ejemplo, aquí este vector A, llamado A, de color rojo, tiene otra forma de expresarse que es la forma polar. La forma polar del vector simplemente es colocar su módulo, ya vimos lo que era el módulo, y la dirección. La dirección es el ángulo del vector, tomando desde el eje X hacia donde está el ángulo, y en cambio el módulo es la longitud del vector. Esta es la forma polar de expresar o de representar otra vez el vector. Y también está la otra forma, que es la cartesiana. Miren, aquí otra vez está la cartesiana con sus componentes en X y con sus componentes en Y. Miren un ejemplo aquí. Aquí hay un ejemplo. A ver. Aquí está este plano cartesiano, está el vector A, que de color rojo. Miren el vector A de color rojo. Es un vector con un sentido ascendente. ¿Sí? Ascendente. Vamos a observar aquí, tenemos un punto final. Miren, si hablamos de un punto, la coordenada del punto es 4,5. Y en cambio, la coordenada del punto final es 12,11. Si yo quiero saber sus componentes, resto, puedo restar. A ver, hablemos de X, de la componente en X. Resto 12 menos 4, siempre el mayor menos el menor, me quedaría 8. La componente en X ha sido 8. Vamos a ver la componente en Y. Resto 11 menos 5, me quedaría 6. La componente en Y es 6. Entonces, miren, es una forma cartesiana, es la forma cartesiana de representar este vector. Pero este mismo vector lo puedo transformar en una forma polar. Miren, aquí tengo, ya me dan el dato, aquí yo sé que el vector vale 10 unidades, es el módulo del vector, ya sabemos que es el módulo de un vector, ya acabé de explicarles, y los 37 grados, que es la dirección o el ángulo del vector, que son 37 grados. ¿Ya? Es otra forma, entonces miren, tenemos el mismo vector, que es A, se puede representar en forma cartesiana o en forma polar. ¿Ya? Miren, ahí tenemos otra forma más, que es la polar, para representar un vector. Tal vez alguna pregunta de este ejemplo, caballeros, señoritas. ¿Les escucho? No, licenciado. ¿No? Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Dentro de los vectores existen varias, digámoslo así, clasificaciones, como en todo, ya saben, como en todo, hay clasificaciones, clases. He traído o he cogido lo más esencial, lo que ustedes lo más se van a topar bastante en esta clase de física. Entonces, aquí hay un tipo de vectores que se llaman vectores equivalentes o vectores equipolentes. Estos vectores equivalentes son aquellos que tienen la misma dirección, ya sabemos qué es dirección, el mismo sentido y también el mismo módulo. O sea, tienen los tres elementos iguales. Ustedes pueden observar aquí más abajo, ¿sí? Aquí pueden observar 4 vectores, B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4. Todos con colorcitos, ¿no es cierto? Ustedes pueden darse cuenta que tienen la misma dirección, ¿no es cierto? Tienen la misma dirección, los grados no lo sabemos, tenemos que utilizar un graduador para saber su dirección, ¿no es cierto? Pero todos comparten la misma dirección, comparten todos el mismo sentido, pueden darse cuenta que son sentidos ascendentes todos, y
todos tienen el mismo módulo, todos tienen la misma longitud. Cuando nos encontramos en física con vectores así, les llamamos equivalentes o también equipolentes. Cuando entremos a fuerzas de las dinámicas de las leyes de Newton, que ustedes ya las vieron anteriormente, también vamos a utilizar vectores, entonces ahí vamos a encontrar este tipo de vectores. Luego están los vectores concurrentes, ¿sí? Los vectores concurrentes. Los vectores concurrentes, pues, son aquellos vectores que tienen el mismo punto de aplicación, el mismo punto de origen. Dense cuenta aquí, tenemos otra vez los 4 vectores, todos tienen diferentes módulos, todos tienen diferentes direcciones, todos tienen diferentes sentidos, pero tienen algo en común. ¿Qué es en común que tienen ellos? A ver. Que inician desde el mismo punto que los demás. Exactamente, entonces, inician desde el mismo punto de origen. Ese punto o estos tipos de vectores llamamos vectores concurrentes, así. Nos vamos así mismo a encontrar esto en lo que es desplazamientos, en el MRU, en el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, vamos a encontrar vectores concurrentes. Ya vamos a ir poco a poco entendiendo esto. Lo importante en esta tarde es entender lo que es vectores. ¿Ya? Estos son con los tipos de vectores. Entonces, 2 tipos nomás he traído. Existen más, como vuelvo y repito, pero he traído los más esenciales. Vamos con las operaciones de los vectores. Dentro de las operaciones de vectores vamos a comenzar con la más esencial. Ustedes ya saben, como en escuelita, suma. La suma de vectores, pero de vectores concurrentes. Qué bueno que es parecido a los demás, pues vectores equivalentes también lo mismo, pero la suma de vectores concurrentes. Ya saben ustedes, tienen la misma dirección y sentido, ¿no es cierto? Y comparten el mismo punto de aplicación, en las concurrentes comparten el mismo punto de aplicación. Vamos con un ejemplo para ir resolviendo esta suma. Existen 2 formas de sumar vectores. Existen varias formas de sumar vectores, pero las que vamos a ver en esta tarde es de la forma cartesiana y la forma gráfica. Las 2 nomás me voy a enfocar en esta tarde, que es la que más utilizan ustedes en el curso de física. Si quieren ahondar un poco más, pues matemáticas nos dará un poco más de más profundo de lo que son vectores. Vamos a poner un ejemplo aquí. Tengo este ejemplo en la parte izquierda. Tengo 2 vectores. Ustedes pueden darse cuenta. Un vector B1 de color verde y otro vector B2 de color negro, ¿sí? Con sus componentes tanto en X como en Y, ¿sí? Miren, este mismo, fijémonos en el vector B1. Voy a transformarlo de una forma gráfica o más claro, lo voy a expresar de una forma cartesiana. Si me doy cuenta, la componente X del vector B1, ¿cuánto es? A ver si alguien me ayuda. La componente en X. Cuento los espacios, ¿no es cierto? ¿Cuántos espacios hay? Desde el 0, desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Cuántos espacios hay? Chicos, se me fueron, creo que. ¿Qué pasó? ¿Cuántos espacios hay en el eje X? A ver, vamos a ver. 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Esa componente o esa dimensión o esa longitud, pues, es lo que llamamos la componente en X y es 3. Pueden darse cuenta, en la parte inferior están dados los vectores de una forma cartesiana. Lo mismo con la componente en Y del vector B sub 1. Estamos solo hablando del vector sub 1. Si yo trazo una línea recta del vector B sub 1 hasta su punto final en el eje Y, puedo darme cuenta desde el origen, donde inicia el vector, hasta el final, ¿cuántos espacios hay? Chicos, estimados estudiantes, ¿cuántos espacios hay? ¿Y si se puede repetir la pregunta? ¿Cuántos espacios hay desde el punto de origen del vector B sub 1 hasta el final en el eje Y? Hasta este punto de aquí. ¿Cuántos espacios hay? Si podemos observar en la cuadrícula 1, ¿cuántos más? Y otro más, ¿no es cierto? Que sería Hay 2. Ya. Entonces, esa sería la componente en Y. Entonces, miren, este mismo vector está graficado, ¿sí? Ustedes pueden observar que está graficado, pero si nosotros lo transformamos o lo expresamos de una forma cartesiana, me quedaría B sub 1 o el vector B1 es igual a 3, componente 3, componente en Y, 2.
Lo mismo sucede para B sub 2. Miren B sub 2, por ejemplo. ¿Cuántos espacios de ahí desde el punto de origen del B sub 2 en el eje X? Estoy hablando de solamente el componente en X. ¿Cuántos espacios hay desde el punto de inicio hasta el final? 6. 6, ¿no es cierto? Y es el mismo número que vemos aquí. Miren, 6, que es la componente en X. Vamos a ver su componente en Y. Si yo trazo una línea recta aquí hasta el final y veo aquí desde el punto inicial hasta el final, ¿cuántos espacios ha dejado? 4. 4, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, miren. Aquí está la componente en Y. Entonces, el vector B sub 2, si yo lo expreso de una forma cartesiana, me quedaría B sub 2 es igual a 6,4. Ya, miren, he expresado simplemente los vectores en una forma cartesiana. No he sumado todavía. Simplemente los he expresado. ¿Ya? Para sumar vamos a seguir los pasos. De una forma gráfica empecemos primero. Ya les dije que existen dos formas, forma cartesiana y forma gráfica. Vamos a hacer la forma gráfica. Situamos el vector B sub 1 a continuación del B sub 2, tal como ustedes ven aquí en la parte derecha. ¿Sí? Situamos el vector, cojo el B sub 1, el B sub 2 y lo sitúo uno tras otro. O también si alguien se pregunta, puede ser viceversa. También puedo haber cogido el B sub 2 y luego haberlo puesto el B sub 1. Da lo mismo. Paso número 2. Luego trazamos un vector que va desde el origen, desde el punto de origen de ambos, el extremo del último vector. ¿Sí? Desde el punto de origen, en este caso, de B sub 2 y luego de B sub 1. B sub 1 está aquí, pero solo está tapado, como ustedes lo ven ahí. Si yo trazo una línea recta desde el punto final hasta el punto, perdón, desde el punto inicial hasta el punto final, sería este nuevo vector en color amarillo, sería el resultante o el vector resultante o el resultado de la suma de estos vectores, ¿sí? De una forma gráfica. Si yo quiero transformar ese vector que está de una forma gráfica a una forma cartesiana, puedo darme cuenta que, o puedo transformarlo de la siguiente forma. Pongo vector R, que estamos viéndolo aquí, y voy a ver sus componentes tanto en X como en Y. Si yo veo el vector, la componente en X, ¿cuánto será? ¿Cuánto sería? ¿Cuántos espacios hay? Otra vez la misma pregunta. 6. 6. Vamos a ver por qué. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos espacios he dejado entonces? 9. 13 personas y nadie responde, solamente una o dos jóvenes. ¿Qué les sucede? Están 9 espacios. 9 espacios, chicos, ¿no es cierto? A ver, yo creo que no se han lavado toda la cara, ¿verdad? Lávense la carita. Despiértense porque ustedes van a hacer un trabajo parecido igual y entonces lo mismo les va a suceder. Entonces ahora es la oportunidad de aprender, jóvenes. Entonces tenemos 9 espacios, que es el componente en X y es justamente lo que ustedes ven aquí, componente en X 9. Vamos a ver en Y. Asimismo trazo una línea recta, digamos una línea entrecortada y veo espacios desde aquí hasta el final. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos existen? Están 6. 6, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí está el 6. Entonces, miren, he encontrado el vector resultante de una forma gráfica, como ustedes lo ven, siguiendo dos pasitos nada más. Pero también puedo hacerlo de una forma cartesiana, y es la que ustedes ven aquí, miren. Esta parte de aquí, la que estoy encerrando ahora. Para sumar vectores de una forma cartesiana, y es la forma más rápida para sumar vectores, pongo un vector debajo de otro en forma vertical y sumo como me enseñaron en escuelita, componente por componente. Por ejemplo, aquí tengo la componente X del vector B sub 1 y la componente Bx del vector B sub 2. Si yo sumo 3 más 6, ¿cuánto me da? 9. 9 jóvenes, todavía lo piensan. Y si sumo la componente en Y, ¿sí? La componente en Y, 2, y la otra componente en Y que es del vector, en este caso el vector 2, me quedaría 2 más 4, ¿cuánto es? 6. 6, ¿no es cierto? 6. Esta partecita de aquí. Como se pueden dar cuenta de una forma cartesiana, me salió el resultado del vector que es R es igual a 9,6 componente en X, componente en Y, y pueden darse cuenta que es igual a lo que hicimos de una forma gráfica.
Miren, ustedes escogen cuál es más rápido, forma cartesiana o forma gráfica, ¿sí? Entonces, miren, tienen dos formas para sumar vectores. Preguntas de la suma de vectores, estudiantes. Tal vez alguna pregunta de la suma de vectores. Jóvenes. No, No, licenciado. No, ninguna. Ya voy a, por si acaso, voy a hacer con otro ejemplo. Miren, aquí hay otro ejemplo, por si acaso. Aquí hay otro ejemplo, miren. Los mismos vectores, bueno, no son los mismos vectores, son otros vectores, mismo plano cartesiano. Tengo un b sub 1 que tiene sentido descendente, otro b sub 2 que es sentido ascendente. Estos vectores los transformo de una forma cartesiana. Miren, b sub 1 me queda menos 3, menos 2. La componente en X es menos 3, ¿sí? Porque está yéndose hacia el lado izquierdo. Y la componente en Y es menos 2 porque está yendo hacia abajo, ¿no es cierto? Miren, desde el 0 hasta abajo, menos 2. Luego está B sub 2, que me quedaría 6,4. La componente en X es 6 y la componente en Y es 4. Entonces tengo los mismos vectores de una forma gráfica y de una forma cartesiana. Paso 1. Colocar vector B sub 1 a continuación del B sub 2 o viceversa. He colocado primero el vector B sub 1 y luego a continuación el B sub 2 o viceversa. Yo he colocado B sub 2 y luego B sub 1. Paso 2. Trazamos un vector que va desde el origen hacia el extremo del último vector. Como ustedes están viendo aquí, es este vector resultante que está en amarillo. El vector de resultado de la suma, digámoslo así, es el vector resultante. Esto, si lo transformo en una forma cartesiana, me quedaría 3,2. ¿Ya? Eso sería de una forma gráfica. De una forma cartesiana, lo haría como les dije anteriormente, ¿no es cierto? Coloco un vector debajo del otro, ¿sí? Y puedo sumar menos 3 más 6, o lo mismo que es 6 menos 3, ¿cuánto es? Sumo componente con componente. ¿Cuánto saldría? 3. Entonces la componente en X. Y luego su componente y componente en Y, que sería menos 2 más 4, que sería esta partecita de aquí, ¿no es cierto? O lo mismo que es 4 menos 2, ¿cuánto es? 2, ¿no es cierto? Que serían el vector resultante sería 3,2. Lo mismo que me salió de una forma gráfica. Miren. Entonces tengo vectores, suma de vectores, otro ejemplo más. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo más, lo he puesto para que ustedes se puedan dar cuenta. Miren, aquí en este caso hay varios vectores. Miren, algo parecido a lo que van a ustedes a realizar. Hay varios vectores. De estos vectores, cada uno se los va transformando de una forma cartesiana. Miren aquí, el vector A ya está acompañado de la I y de la J. Miren aquí, 2i más 0j. El vector B es igual a menos 3i menos 2j. El vector C es igual a 0i menos 1j y el vector D es igual a 5i más 6j. Miren, todos los vectores están ahí transformados de una forma gráfica a una forma cartesiana. Si yo los coloco de forma vertical y sumo a todos, como ustedes están viendo aquí, suma, me quedaría 0 menos 2, menos 2, menos 2 menos 1, menos 3 más 6, 3. Luego sumo la componente en X, que sería 2 menos 3 menos 1, menos 1, 0, menos 1 más 0 es menos 1 y menos 1 más 5 sería 4. El vector resultante sería 4i más 3j. La i y la j ya les indiqué qué significaba. Entonces es otro ejercicio para que ustedes lo puedan ver sobre sumas de vectores. Incluso hemos hecho una resta de vectores. Dense cuenta que ninguno de estos vectores de aquí están desde el origen como concurrentes y es válido también la suma, miren, dense cuenta. Ni siquiera son vectores equivalentes, son todos distintos. Igual la suma queda igual. ¿Preguntas sobre la suma de vectores, jóvenes? ¿Sobre este último ejercicio? Licenciado, no, ninguna. ¿Ninguna? Ya, listo. Parece que iba a decir que no. Listo, miren. Aquí hay otra operación de suma. Perdón, de suma ya dejamos aparte. Vamos con la operación de multiplicación
de un vector por un escalar. Un escalar, jóvenes, es un número cualquiera constante, el que se pueden imaginar ustedes, cualquiera de todos los conjuntos de números. Aquí tenemos de una forma gráfica, como estamos viendo, miren la multiplicación por un escalar, aquí de una forma gráfica y de la parte derecha de una forma cartesiana, como lo hemos visto anteriormente. De una forma gráfica tenemos el vector A, ¿sí? El vector A. Si yo multiplico este vector A por un escalar, que en este caso sería el 2, digamos un ejemplo, 2A o 2 por A, ¿qué pasaría con el vector A? Se duplicaría. Su longitud o su módulo se duplicaría. Y es lo que vemos debajo de él, esa parte de ahí. En cambio, si yo lo multiplico por un vector, pero por un escalar menos un medio, aquí falta el signo menos un medio, por A, ¿qué pasaría con el vector? Cambiaría de sentido, si se dan cuenta que está yendo hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el signo es menos y está multiplicado menos un medio, que es la mitad de A. Y asimismo con menos 2. Miren, estamos viendo de una forma gráfica esta parte de aquí. ¿Ya? De una forma cartesiana, ¿sí? ¿Cómo quedaría? Quedaría de la siguiente forma. Aquí tengo un ejemplo. Tengo el vector C, 1,3, componente 1, componente X1 y componente Y3. Y me piden, miren lo que me piden, igualmente como sus trabajos que van a hacer. 3 por C, multiplicar el escalar por el vector. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente multiplicar este 3 por el componente en X y este mismo 3 por el componente en Y. Lo mismo que estoy haciendo aquí, miren, 3 por 1 y 3 por 3. 3 por 1, 3 y 3 por 3, 9. Me quedaría entonces el vector 3 por C, me quedaría 3,9. Lo mismo, otro ejemplo más. Miren, aquí tengo el vector A, su vector es 6,4, ¿no es cierto? Y me piden que encuentre o multiplique el escalar por el vector, que sería el escalar sería el 2 y el vector el A. Entonces, 2 por 6, 12 y 2 por 4, 8. Entonces, el resultado sería 2,8. Esto le llamamos vector, multiplicación de un vector por un escalar y su forma gráfica. ¿Preguntas de la multiplicación? No, Lisa. No, ninguna. Muy bien, continuemos. Vamos por, culminemos con esto que es el módulo o norma de un vector. Habrá ejercicios en su tarea donde les pidan encontrar el módulo del vector. Jóvenes, el módulo del vector tiene una fórmula. Miren, ya entramos a fórmulas aquí. La fórmula para encontrar un vector no es más que el teorema de Pitágoras, que ustedes ya lo conocen muy bien en trigonometría. El teorema de Pitágoras está aquí, miren. Ahí lo encierro. El teorema de Pitágoras nos sirve mucho para encontrar el módulo de un vector conociendo sus componentes en X y componentes en Y. Entonces, recordamos ustedes el teorema de Pitágoras. El módulo del vector es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. ¿Sí? Ese es el módulo de un vector como estamos viéndolo aquí en su fórmula. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos en la parte de aquí, en la parte derecha vemos un vector, ¿sí? Es el vector, miren, V, tiene la componente en X 8 y la componente en Y 5. Si me piden a mí encontrar el módulo, o sea, no lo sé este módulo de aquí, cuánto mide. Entonces, yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar. Entonces, X dentro de la raíz cuadrada, X al cuadrado sería, perdón, componente en X al cuadrado sería 8 al cuadrado, componente en Y al cuadrado sería 5 al cuadrado, 8 al cuadrado 64 más 5 al cuadrado 25, me quedaría 89. Raíz cuadrada de 89, 9,43. El módulo de un vector es, de este vector, de este ejemplo de aquí, es 9,43. ¿Sí? Si yo cojo una regla y lo mismo mido desde el punto de origen del vector hasta el punto final, me va a salir 9,43, como estamos viendo la regla que está al fondo. Entonces, esa es la forma de encontrar el módulo o norma de un vector, ¿sí? Hay casos donde también en ejercicios solamente les dan el valor de la dirección o el ángulo del vector y les dan el módulo del vector. Y les piden en cambio que encuentren las componentes tanto en X como en Y. Entonces, las fórmulas para encontrar esos componentes son las que ustedes ven aquí debajo. Les he puesto ahí
¿Qué quiere decir esto? AX o la componente en X es igual al módulo del vector, de cualquier vector, en este caso el vector A, por el coseno de teta. Teta es el ángulo o la dirección del vector. Y si encuentro la componente en Y, pues es igual al módulo del vector en A, en este caso, por seno de teta, que en este caso es el grado del vector. ¿Sí? Y por último también puede ser el caso que les piden ustedes encontrar el ángulo. También existe una fórmula que es igual a tangente de teta es igual a la componente en Y sobre la componente en X. Esta es la que estamos viendo en esta partecita de aquí. ¿Sí? En esta partecita de aquí. Entonces, miren, habrá casos donde ustedes les piden componentes o les piden también ángulos. Y con estas dos fórmulas pueden encontrar. Aquí les he puesto un ejercicio para que ustedes lo puedan darse cuenta. Aquí les piden lo que les digo, tanto el ángulo como también les piden las componentes. Eso, mis estimados estudiantes, tal vez alguna pregunta. No, licenciado, ninguno. No, ninguna. Listo, voy con la tarea. No sé si pueden observar este nuevo archivo. Sí, licenciado. Sí, ya. Este nuevo archivo, entonces, jóvenes, está enfocado en los vectores. ¿Sí? Ustedes tienen que realizar estos ejercicios, pues, ¿no es cierto? Y aquí están las indicaciones, aquí están los vectores, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, el primero nos pide que haya gráficamente el módulo, dirección y sentido del siguiente vector. Gráficamente les piden que encuentren esa parte. Luego, en el segundo punto, les pide a ustedes que completen la siguiente información. Módulo, dirección y sentido para esta representación gráfica que está aquí. Módulo, dirección y sentido para esta representación gráfica que está aquí. En el ejercicio número 3 les está pidiendo que encuentren la resta de estos dos vectores, el vector B y el vector A, ¿sí? Que están dados en un plano cartesiano, y escogen la respuesta correcta que está en la parte derecha. En el ejercicio número 4 les dan unos vectores, ustedes tienen que realizar la suma de vectores y subrayar la respuesta correcta que está en la parte derecha. Luego en el número 5, asimismo, les dan dos vectores, el vector A y el vector B. En el literal A les preguntan el vector suma y su módulo, el punto B les pide el vector diferencia y el ángulo que forma en el eje X. Y por último, el literal C, que es encontrar este nuevo vector C, pero multiplicado por escalares. Miren, aquí está el 2 y aquí está el 3. Lo que vimos también la multiplicación por escalar. Y luego el numeral 6 que les pide realizar un organizador gráfico, tal como hicieron anteriormente, donde hacen una infografía, lo que ustedes deseen, mapa conceptual, mapa sinóptico, bueno, cuadro sinóptico, mapa mental, en una sola hoja 4 y una sola cara. Luego están las preguntas de autoevaluación que también van archivadas en su trabajo. Y eso, estimados estudiantes, para hacer esta semana. Tal vez alguna pregunta de la tarea. Voy a descargar. No, licenciado. No, voy a descargar la tercera vez la lista de asistencia. Ya les indiqué cómo descargo. Listo. Eso, a ver ahí. Para despedirme como se debe. Eso, mis estimados estudiantes. Cuídense mucho. Si no hay más preguntas, cuídense que tengo una salita de tarde. Y cualquier cosa, ustedes ya saben, me preguntan nomás. Antes que me vaya, tarea y diapositivas ya están subidos en el equipo de Teams, pueden descargarlo para que ustedes ya puedan realizar. Que tengan una excelente tarde, cuídense jóvenes. Hasta luego, Licen, gracias. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.